Así que veamos, que vienen los robots, ¿no? Este ha sido el grito de guerra casi de la prensa durante mucho tiempo. Llevamos ya por lo menos una década que nos están ahí, que vienen los robots, que nos van a quitar todo el trabajo, nos vamos a quedar tal. Bueno, ¿sí o no? A ver, en parte sí. En parte sí. Efectivamente, la automatización destruye empleo. Hay muchos estudios, los porcentajes exactos, igual que aquí en este gráfico, he elegido este gráfico con estos porcentajes, hay otros con otros porcentajes, pero no queda duda que la automatización va a poner en riesgo una serie de empleos, ¿vale? Este gráfico ya es una estimación para España para el año 2030, por tanto no deja de ser ciencia ficción, pero por ahí van los tiros. Según PricewaterhouseCoopers, PwC, el 45% de los empleos en manufactura estarían en riesgo de automatización, 42% en construcción, 35% en comercio al por mayor y, por ejemplo, podéis ver que en educación muy poco, ¿vale? Estimaciones como estas hay muchas y si los números pueden bailar, sí sabemos que manufactura va a ser muy afectada, que construcción va a ser muy afectada, que puestos, sectores como el tema del comercio también y, en cambio, en el otro extremo, cuestiones como la educación, no. ¿Por qué? Bueno, otra forma, es otro enfoque de lo mismo. Es un poco, os voy a ir dando como pinceladas, ¿vale? Para que vayáis viendo diferentes maneras de entender exactamente la misma cuestión. ¿Qué tipo de trabajos son? Pues en el año 18, Nedelkowska y Quintin hicieron una clasificación de qué tipo de puestos serían más o menos afectados. Y fijaros, los más afectados, vamos a ver cuáles son, ¿no? Auxiliares de preparación de alimentos, montadores, limpiadores y auxiliares, minería, conductores. Caramba, algo tienen en común estos puestos entre sí. En el otro extremo, los menos afectados, los menos automatizables, los que no desaparecerán. Profesionales de la salud, managers en hostelería, comercio y otros servicios, managers administrativos y comerciales, alta dirección o profesionales de la educación. Y en cambio luego hay en medio puestos que, si bien van a seguir, probablemente cambien mucho. Y ahí es más difícil saber para qué lado van a ir. Personal de ventas, servicio al cliente, el nivel medio en salud, los técnicos de comunicación e información o, por ejemplo, los trabajos de cuidado personal. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos, ¿cuáles son los menos afectados? ¿Qué tienen en común? Que era aquella coletilla del 8% de la educación que veíamos en el primer gráfico. Vemos que son puestos con un elevado nivel educativo, con mucha interacción social y que requieren capacidades para gestionar, planificar, coordinar en un entorno complejo. Y ya van apareciendo las palabras capacidades a las que voy a dedicar bastante tiempo. ¿Vale? Ahora hablamos de un retrato de los puestos de trabajo. ¿Cómo son los puestos de trabajo que probablemente se van a automatizar? Pues veíamos que tienen en común una educación formal bastante baja o relativamente baja y el nivel de interacción social que requieren también es bastante baja o por lo menos no es una interacción compleja, es una interacción sencilla, que no requiere ni darle muchas vueltas ni adaptarse mucho a la persona que tienes delante, etcétera. Caramba, pues con esto estamos viendo, otra vez, última pincelada a esta cuestión, estamos viendo qué es lo que se automatiza y lo que no se automatiza. ¿Qué es lo más difícil de automatizar? Pues tareas no rutinarias. Por ejemplo, el ejemplo de la educación, que sale mucho, porque imaginaros un maestro de educación infantil. O sea, no hay nada menos rutinario que eso, es imposible rutinizar esas actividades, ¿vale? Es impredecible, es cambiante. También, por ejemplo, una asesoría fiscal, no el hacer los impuestos, sino el asesorar. El hacer la declaración está chupado, pero el asesorar a alguien que le interesa más, eso sería algo poco rutinizable. Las fuerzas del orden, pues obviamente lo tienen difícil para rutinizar. Las tareas manuales, que aquí veríamos el 45% de la manufactura que salía en el primer gráfico, cosas como, y ahí la tecnología está aumentando y mejorando muchísimo, pero todavía el reconocimiento de objetos, sobre todo la movilidad en espacios no mapeados o la destreza fina, todavía no está tan desarrollado y, por tanto, tendríamos trabajos que todavía no vemos automatizables, como el servicio de mesa en restaurantes o la cirugía, que es una destreza fina. Tareas de tipo cognitivo.
de razonamiento, gestión del cambio, mejora continua, etc. Este tipo de tareas todavía no las podemos automatizar. Y finalmente las tareas sociales como de servicio, de negociación, etcétera, tampoco. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos un mapa de qué tipo de puestos, probablemente, si se pueden automatizar, se automaticen, que esta es la tendencia, aquello que se puede automatizar acaba siendo automatizado, y van quedando puestos de trabajo que incluyen tareas no rutinarias, manuales de destreza fina, no manualidad gruesa, cognitivas y sociales que son difíciles de automatizar. Por tanto, y así voy a ir estructurando un poco, ¿no?, mis pequeñas conclusiones, mis tips para quien me pregunte, oye, Eva, ¿qué hago yo con mi carrera profesional? ¿Para dónde la llevo? Hombre, lo primero, busca los trabajos menos automatizables. Hemos dado ya unas pequeñas pinceladas de para dónde van estos trabajos poco automatizables. Que es verdad que hay que estar al quite de por dónde va la tecnología y cosas que no hubiéramos pensado nunca, como la conducción de vehículos, se va a automatizar, bueno, está automatizada ya, aunque de un modo no generalizado. Por tanto, estos ejemplos concretos que os he dado probablemente cambien en unos años, pero la idea está ahí. Vamos a estar al quite de qué es lo que se está automatizando. Y de momento podemos tener bastante claro que cuanto más alto sea el nivel educativo de ese puesto de trabajo, es porque pide normalmente unas capacidades cognitivas también elevadas, y si además lleva alta interacción social y necesidad de planificación y coordinación, etcétera, etcétera, seguramente lo va a tener más difícil para que se automatice. ¿De acuerdo? Por tanto, primera pista, a documentarnos sobre qué es o no es automatizable y para dónde está yendo la automatización.